Mis hermanos, la vez pasada ya llevamos 2 domingos en los que hemos llevado una secuencia de la parábola del sembrador. Luego vimos al intermedio el propósito de las parábolas y ahora seguimos con la parábola siguiente, que es la parábola del trigo y la cizaña. Leo a favor de todos Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mis hermanos, como hemos visto, el Señor Jesús dijo de que Él iba a hablarles en parábolas. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo dijo muchas parábolas hablando a las personas de esa manera. En esta ocasión, pues es lo mismo. Habla por medio de otra parábola, donde en esta nueva parábola que él toma, también hay un agricultor y una cosecha de por medio. Con este nuevo ejemplo, nuevamente él buscaba formas de aclararle a las personas con cosas que fuesen conocidas para ellos en su momento, a qué era semejante. ¿Sí? Tenemos que tener presente pues que la parábola era una forma de enseñanza, ¿sí? Era una figura literaria usada por nuestro Señor Jesucristo para hacer una semejanza. O sea, el reino de los cielos no es exactamente como la parábola que el Señor usa, pero es semejante a eso. Es una forma de explicar cómo funciona o cómo es el reino de los cielos, que era el propósito de nuestro Señor en esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. En este caso, vemos también un agricultor y una cosecha. En la primera parábola del sembrador, la que ya vimos cómo en ella nos hablaba de diferentes tipos de oyentes y de cómo respondían cada uno de ellos a la predicación de la palabra que se le hacía. En esta segunda parábola vemos cómo en la primera vemos a Satanás que nos es mostrado como robando la semilla. Vemos en la primera, recordemos la primera semilla que cae en el camino, cuando nuestro Señor Jesucristo la explica. Él dice que vienen las aves, que viene Satanás y arrebata la palabra que fue sembrada. Entonces, en la primera parábola, Satanás es mostrado arrebatando la palabra. En esta segunda, vemos o nos es mostrado Satanás como sembrando una semilla falsa. En la primera parábola la arrebata la semilla, en esta segunda siembra una semilla falsa. Vemos en la primera parábola también que toda la semilla que se siembra es buena. ¿Sí? En esta segunda parábola, nuevamente vemos a Satanás sembrando una mala semilla. En esta parábola sí vemos una semilla buena y una semilla mala. En la primera parábola vemos también al sembrador poniendo énfasis en la siembra de la semilla.
y en cómo responde cada terreno en el que esa semilla es sembrada. Pero en esta segunda parábola vemos el énfasis del sembrador, pero es en el final que van a tener las plantas que salieron de esas semillas. ¿Sí? En esta segunda parábola, las plantas, que germinaron de esa semilla, que nacieron y que crecieron, van a tener un final. Y eso es lo que vemos nosotros en esta parábola. El final que tendrán esas dos semillas o las plantas que salieron de esas dos semillas. En el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. Voy a hacer algunas pequeñas anotaciones aquí de 2 versículos nada más. Dice, en el reino de los cielos, tomando o tratando de entender ese reino de los cielos, a diferencia de los reinos de este mundo, en el reino de los cielos, los súbditos de ese reino de los cielos deben ser almas nacidas del cielo, porque las palabras, las leyes y las ordenanzas de ese reino de los cielos tienen su origen en el cielo. Ahora el Señor ahí nos habla de que un hombre sembró buena semilla en su campo. Los agricultores, aún hasta el día de hoy, cuando van a sembrar semillas en un campo, ellos no escogen cualquier semilla, ellos escogen una buena semilla, porque si la semilla es buena, la planta que van a hacer va a ser una planta buena. Si siembran una mala semilla, pues la planta que va a nacer va a ser una planta mala, corrompida, dañada. Otra anotación del versículo 25, pero mientras dormían los hombres. Aquí, esta frase, mientras dormían, no implica necesariamente negligencia por parte de los trabajadores o pereza, sino que ese era un tiempo necesario para descansar. Toda persona que trabaja durante el día, en la noche debe descansar. No puede alguien decir, oye, yo trabajo en el día y si descanso en la noche soy un perezoso, porque eso es algo normal del cuerpo, de todo trabajo hay que descansar. Entonces no veamos esa parte como que mientras dormían, como algo negativo. Y más adelante vamos a ver un poquito por qué. Ahí mismo en el 25 dice, vino su enemigo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Aquí podemos ver o anotar algo acerca de este enemigo, que este enemigo era un hombre egoísta, cruel y cobarde, ya que este enemigo escogió astutamente este tiempo como el tiempo propicio para actuar y así no ser visto ni sorprendido por nadie, ya que ese era el tiempo, como les decía, donde todas las personas están descansando de sus labores del día. Otra anotación, dice nuestro Señor, que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, sembró, tenemos que ver que esta acción conlleva trabajo y mucho esfuerzo. La labor de sembrar es una labor bastante ardua que requiere de mucho trabajo por parte del agricultor. Este enemigo se esfuerza bastante en sembrar esa cizaña en ese campo. Ahora, la cizaña que él sembró, dicen que su nombre era cizaña barbada. Dice que esta cizaña tiene un hongo que es venenoso tanto para los animales como para las personas. Esta cizaña, mientras está creciendo, es idéntica al trigo verdadero y muy difícil de diferenciar. Solo se pueden diferenciar con total certeza cuando dan su fruto. Sembrar cizaña se trataba de un delito tan común en ese tiempo que los romanos tenían una ley y un castigo específico para esta mala acción. Y así, por medio de esa ley, ellos trataban de controlar esa mala práctica. Ahora, una última anotación. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ese entre el trigo, dice, en todas partes
en medio del trigo. O sea, no fue que él vino y escogió una esquinita del trigo donde había trigo y sembró ahí. Dice que sembró entre el trigo, pero por todas partes. ¿Sí? No fue solo en una esquinita, sino en todas partes sembró. Donde había trigo, ahí sembró cizaña. Dice, los agricultores estaban acostumbrados a que en sus cultivos tuviesen cizaña en cantidades mínimas. Pero en este caso, por el asombro que vemos en los siervos cuando ven la cizaña, podemos notar cómo la cantidad de cizaña era exageradamente grande. Tanto así que los siervos se dirigen donde su amo para tratar de buscar una explicación a lo sucedido. Ahora sí, un comentario en forma general del versículo 25 al 30. Acá vemos nosotros que el enemigo aprovechó el momento de descanso de los trabajadores para hacer la siembra de la mala hierba. La siembra fue exitosa y esta creció juntamente con el trigo verdadero. Solo al momento de dar fruto fue que se hizo evidente la presencia de la cizaña, entendiendo de que aunque se hizo evidente cuando dio fruto, todo el tiempo estuvo junto al trigo, sino que no se podía diferenciar. Todo el tiempo estuvo haciéndole compañía al trigo, compartiendo la misma tierra, bebiendo la misma agua, compartiendo los mismos nutrientes, recibiendo el mismo sol, y por un tiempo eran físicamente iguales. Se parecían muchísimo, tanto que no se podían distinguir fácilmente. Esto solo podía ser evidente, o sea, sus diferencias, al momento de comparar sus frutos. Uno, el del trigo, el fruto verdadero, era de un color dorado y era comestible. El otro, el de la cizaña, era de un color grisáceo tirando a negro y este producto era venenoso. Cuando los siervos se aperciben de la cantidad de mala hierba que hay sembrada juntamente con el trigo, se impresionan y van donde su amo. Y con mucho respeto y reverencia tratan de indagar el origen de esa cizaña. Sin dudarlo, el amo entendió que eso era obra de un enemigo suyo. Los siervos muestran a su amo la disposición de ellos para hacer la voluntad de su señor, pero primero piden autorización para hacer lo que ellos creen que es correcto hacer en esa situación que están viviendo. Muy posiblemente estos siervos estaban asustados dada la cantidad de cizaña. Ellos tenían miedo de que el cultivo de trigo se fuese a debilitar o incluso a arruinar por completo por la cantidad de cizaña que había. Pero vemos que su amo les muestra su sabiduría al decirles cómo proceder en esta situación y por qué deben hacerlo de la manera en la que él lo decía, lo cual era la mejor opción. Aquí podemos ver cómo el amo sabía que cualquier intento de arrancar la cizaña en ese momento sería desastroso para el verdadero trigo, ya que las dos plantas eran tan idénticas que se podían confundir fácilmente y podían arrancar trigo verdadero en vez de cizaña. Y también porque en el caso de que acertaran al identificar, bueno, esta es cizaña y esta es trigo y estuviesen en lo cierto, en el momento de arrancar la cizaña, ya las raíces de estas plantas se habían entrelazado. Y al arrancar la cizaña, se iban a traer al trigo. En este momento no sería, perdón, el amo le dice que en ese momento pues no es apropiado arrancarla por estas causas. Al arrancar una, esa se traería inevitablemente la otra. Esa labor, él les dice, de que cuando ya las dos den fruto, se arrancarían y que si la cizaña se trae el trigo, pues ya los dos están en su tiempo de arrancar y simplemente la separarían, botarían la cizaña por un lado y el trigo por otro. Y ahí en ese caso el trigo no sufriría ningún daño porque fue arrancado en el tiempo apropiado. Si se hacía antes se iba a perder
tanto la cizaña como el trigo. Pero él les dice algo también, él les dice que esa labor de arrancar la cizaña para ser quemada y de recoger el trigo para ser llevado al granero no era tarea de los siervos, sino de los segadores. Los segadores eran las personas expertas, por decirlo de alguna forma, en recoger ese grano que se iba a recoger, y eran los más capacitados en identificar cuál era la cizaña y cuál era el trigo verdadero. Por eso es que la solución es que el trigo con la cizaña convivan juntos hasta la siega, ya que por mucho que se quiera quitar esa mala hierba, si se hace, se generaría un daño muchísimo peor al trigo. Y el amo, por pura consideración al daño que sufriría el trigo verdadero, es que le permite a la cizaña seguir existiendo y no ser arrancada en ese momento. Aquí traigo un par de comentarios de unos predicadores. Hablando de la cizaña, dice: la cizaña es una de las plagas que el campesino tiene que estar combatiendo constantemente en este clima. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Al principio se parece tanto al trigo que es imposible distinguirlos. Cuando echan espigas se lo distinguen perfectamente, pero para entonces ya se han enredado las raíces de forma que no se puede arrancar una sin dañar la otra. Dice que los agricultores más experimentados no podrían distinguirlos con total seguridad, y que hasta los campesinos que escardan los campos regularmente no intentan separarlas al principio, sino que esperan hasta el final cuando dan fruto. Porque no solo es que los confundirían por su aspecto, sino que por las raíces, como ya dijimos, se arrancaría una a la otra. Ahora, la cizaña, dice él, se parece tanto al trigo que los judíos la llamaban trigo bastardo. O sea, trigo, por otro lado dicen trigo corrompido. Decían, no, esa es una planta de trigo real, pero que se corrompió, porque su parecido era muy grande. Hablando del tiempo de la separación, dice este autor: en sus primeras etapas el trigo y la cizaña se parecen tanto que la idea popular, como les decía, era que la cizaña era trigo que se había corrompido. El trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo, pero al final hay que separarlos porque el grano de la cizaña es venenoso, causa mareos y náuseas y tiene efectos narcóticos, y hasta en pequeñas cantidades tiene un sabor amargo y desagradable. Por último, hay que separarlos a mano. Dice, se suelen emplear mujeres para quitar los granos de cizaña del trigo que se va a moler. Por lo general, la separación se hace después de la trilla. Se extiende el grano en grandes bandejas que se ponen delante de las mujeres para que puedan separar la cizaña, que tiene un tamaño y una forma semejante al trigo, pero se distingue por su color grisáceo. Entonces, hasta aquí vimos un comentario general acerca de los versículos que leímos, pero viéndolo desde la agricultura. Ahora, desde el versículo 36 en adelante, vamos a ver la explicación que hace nuestro Señor Jesucristo de esa parábola. Versículo 36 en adelante dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Acá vemos nosotros a Jesús despidiendo a la multitud. Vemos que al Jesús despedir a la multitud, le da a sus verdaderos discípulos la oportunidad de estar a solas con Él y de que ellos puedan preguntarle acerca de las cosas que Jesús había dicho y que ellos no habían podido entender a cabalidad. Ahora, vemos nosotros ahí a los discípulos preguntándole a Jesús. Jesús les dice algo, ellos no lo entienden. ¿Y qué vemos nosotros que es lo primero que ellos hacen? Ir donde Jesús y pedirle que Jesús les explique. Eso también nos aplica a nosotros. En el momento que nosotros leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y no entendamos algo de lo que estamos leyendo ahí, nuestra primera opción debe ser recurrir al mismo que escribió la Biblia y preguntarle qué fue lo que él quiso decir con lo que dijo ahí. Esa debe ser nuestra primera opción. Así como los discípulos recurrían a Jesús cuando no entendían algo, así nosotros debemos recurrir a Él cuando no entendamos algo de lo que Él nos ha dicho. Los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora, veamos algo aquí en esta pregunta que ellos les hacen. Ellos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Si usted mira el título que le coloca la Reina Valera a esta parábola cuando comenzamos, dice, parábola del trigo y la cizaña. Cuando nosotros empezamos a leer la parábola, vemos que habla de un trigo y habla de una cizaña. Pero cuando los discípulos le preguntan a él, le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué ellos hacen énfasis en la parábola de la cizaña del campo y no le dicen, explícanos la parábola del trigo y la cizaña? Ahora, se cree muy probablemente de que los apóstoles no entendieron algo, no entendieron cómo unir unas enseñanzas previas que ellos habían escuchado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aquí está hablando Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y del mismo Señor Jesucristo en Mateo 4:17, donde él dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos a los discípulos que habían escuchado por medio de Juan el Bautista y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ya el reino de los cielos se había acercado. Incluso Juan dice que ya su aventador estaba en su mano y que él iba a limpiar su era, iba a recoger su trigo en el granero e iba a quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Vemos nosotros que ellos habían escuchado acerca de un juicio inminente, un juicio rápido, un juicio inmediato que iba a hacer el Señor con el acercamiento de su reino. Pero ellos ven que aquí Jesús en esta parábola está hablando de un juicio futuro, de un juicio que será después de pasar un tiempo largo de maduración, donde durante ese tiempo deben convivir juntamente el trigo con la cizaña y donde no se pueden separar sino hasta el último día. Entonces vemos cómo los apóstoles querían entender, oye, hemos escuchado acerca de un juicio inminente, de un juicio rápido que viene, pero ahora en esta parábola
nos estás hablando de que va a haber un tiempo en el que tiene que convivir el trigo con la cizaña, un tiempo en el que no se pueden separar y que la única forma de separarse va a ser en el último día, en el día del juicio. Jesús les dice por medio de esta parábola de que el juicio final, antes de que llegue, vendrá un tiempo largo, un periodo de espera en el cual el trigo vivirá juntamente con la cizaña y tendrán que tener paciencia. Aunque por la pregunta que nosotros vemos aquí que los discípulos le hicieron a Jesús, podemos ver que ellos no entendieron la parábola, pero esa pregunta que ellos hacen sí nos deja ver algo. Al ellos decirle la cizaña del campo, podemos notar que ellos sí entendieron el énfasis que tenía la parábola. Y vemos cómo ese énfasis está puesto en la cizaña y no tanto en el trigo. Vemos nosotros que esta parábola nos habla acerca del final que tendrá tanto la cizaña como el trigo. Pero vemos un énfasis en la cizaña, donde nos muestra que aunque por un tiempo se le permitió a la cizaña que viviera y creciera y se nutriera juntamente con el trigo, su final va a ser el ser quemada en el fuego. Y que el tiempo que esta cizaña tuvo con vida al lado del trigo fue gracias a la misericordia del Señor por el trigo verdadero. O sea, la cizaña no fue arrancada no por consideración a la cizaña, sino por consideración al daño que sufriría el trigo. El tiempo que tuvo la cizaña con vida fue gracias a esa misericordia que el agricultor tenía hacia el trigo. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí vemos nosotros en Jesús una buena disposición de enseñarle a sus verdaderos discípulos, de enseñarle a aquellos que tienen un verdadero deseo de conocerle a Él y de conocer sus enseñanzas. Y esto en cumplimiento, recordemos lo que ya habíamos leído en Mateo 13:12, donde dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La buena semilla aquí, como ya nuestro Señor mismo explicó, nos está hablando del trigo verdadero. Esas semillas de trigo verdadero que están ahí es la buena semilla. El que siembra la buena semilla, dice él, es el Hijo del Hombre. Y aquí vemos cómo Jesús está hablando acerca de sí mismo, ya que él se había identificado a sí mismo en Mateo 8:20, por ejemplo, donde dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo. Este Hijo del Hombre es un título mesiánico muy conocido por el pueblo judío, ya que hacía referencia al tan esperado Salvador prometido por Dios. Por lo menos en Daniel 7:13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y sigue el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, vemos cómo este título del Hijo del Hombre hace referencia a la encarnación del Hijo de Dios. Habla de la participación de la naturaleza humana por parte de Dios. Nos habla acerca de la humildad y de la humillación del Hijo de Dios. Este título también lo identificaba a Jesús como el segundo Adán, como el representante sin pecado de la raza humana. En esta parábola, el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre del que Daniel dijo que gobernaría,
que se le daría dominio, que tendría toda gloria y que tendría dominio sobre todos los reinos. En esta parábola Jesús lo muestra como un humilde sembrador, como un agricultor al que supuestamente le habían saboteado su cosecha de trigo. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, el campo es el mundo. Esta palabrita mundo aquí ha causado bastantes interpretaciones a lo largo de la historia, comenzando desde Agustín hasta nuestro tiempo. A ese mundo le han dado dos interpretaciones, digamos que son las dos más populares. La primera interpretación que le hacen cuando el Señor dice el campo es el mundo, se dice de que ahí está hablando del mundo en general, de todo el planeta Tierra, donde creyentes, que serían el trigo bueno, y los no creyentes, que serían la cizaña, viven juntos. Es decir, donde los hijos de Dios viven juntamente con los hijos de Satanás. ¿Sí? Hablando del mundo en general, creyentes a quienes el Señor siembra o dispersa por todas partes del mundo, plantándolos como testigos suyos para que den fruto de justicia, siendo fiel a su Rey y Señor, reflejando su voluntad y sus leyes ante un mundo completamente corrompido y lleno de malas hierbas. Y hay pasajes como por ejemplo Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que la primera interpretación es que ahí cuando Jesús dice que el campo es el mundo, está hablando desde el planeta Tierra en general. La segunda interpretación que hacen es que está hablando de la iglesia local, ¿sí? Donde en medio de los verdaderos creyentes que están en la iglesia local, Satanás introduce a los falsos creyentes, es decir, la cizaña, los hijos de Satanás, cuyo propósito es hacer tropezar a los hijos de Dios que están congregándose en todas las iglesias locales que están a lo largo de todo el mundo, en los cuales ha sido sembrada la buena semilla. Vemos esas dos interpretaciones. Yo a modo personal no veo conflicto entre las dos. Yo veo que puede ser fácilmente aplicable a las dos, tanto a cizaña dentro de la iglesia local como falsos creyentes, como a cizaña en el mundo en general de personas no creyentes. Por eso, ¿para dónde cogió? Por eso coloqué como título a la predicación del día de hoy, la iglesia visible, haciendo diferencia de la iglesia invisible, la iglesia visible como un cuerpo mixto. Hablemos ahora de la buena semilla, dice nuestro Señor, son los hijos del reino, es decir, los herederos para quienes el reino de los cielos se ha preparado. Aquellos que con todo agrado tienen a Jesús como su Salvador, como su Señor y como su Rey soberano, y que dan fruto gracias a la buena semilla que fue sembrada en ellos. Aquí Cristo mostraba cómo la buena semilla no se limitaba a ser sembrada solo en el pueblo de Israel, sino que iba a ser llevada a todo el mundo, sin tener en cuenta raza o nacionalidad. El Señor Jesús debe ser mostrado a todo ser humano en todo el planeta Tierra como el único y suficiente Salvador.
Ahora, la cizaña, los hijos del malo. La cizaña nos habla de personas, sea entendiéndolo como mundo en general o como falsos creyentes en la iglesia local, serían personas a las que Satanás, por diferentes medios, logra introducir a la iglesia local y visible para causar daño a los verdaderos creyentes. Estas personas logran incluso entrar a la membresía de la iglesia y por un tiempo parecen ser trigo verdadero, pero por dentro su verdadera naturaleza es que son cizaña y el fruto que dan es un fruto venenoso. Hijos de Satanás. Vemos cómo la Biblia nos habla acerca de aquellas personas que rechazan a Jesús. La Biblia los llama hijos de Satanás. Vemos por lo menos en Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hijitos, primera de Juan 3:7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos cómo la Biblia nos habla de que en todo el mundo nosotros encontramos dos paternidades. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No hay términos intermedios. O eres de Dios o eres de Satanás. En el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El enemigo es el diablo. Esa es otra cosa que nosotros encontramos en la Biblia, como la Biblia nos muestra a Satanás. La Biblia nos muestra a Satanás como el enemigo. Dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo vemos desde Génesis, como él le dice a Adán, como le dice a Eva, que Dios es un mentiroso, de que no era cierto lo que Dios le había dicho, de que iban a morir, sino que en cambio se harían como Dios. Lo vemos después cuando intenta, en Mateo 4, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, cómo intenta también sabotear la obra de Jesús haciéndolo pecar. Lo vemos más adelante cómo usa a Judas para nuevamente querer sabotear la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Apocalipsis 12:9 que dice, y este es el final de él, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Sigue diciendo, la siega es el fin del siglo. Acá nos habla de ese día final, ese día en el que nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez para juzgar a todas las personas. Vemos en 2 Tesalonicenses 1:6 que dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acá está hablándonos de algo parecido a lo de la cizaña por un lado y el trigo por otro. Acá lo explica con ovejas y cabritos. Y dice en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vemos ahí como en el día del juicio va a haber un castigo eterno y va a haber una vida eterna para los justos. Acerca del infierno, MacArthur, haciendo un comentario de él, dice, el infierno no será un lugar como algunos jocosamente imaginan, donde los impíos seguirán haciendo de las suyas, mientras que los piadosos hacen lo propio en el cielo. En el infierno no habrá amistad, no habrá compañerismo, camaradería ni consuelo. Ni siquiera existirán los pervertidos placeres en que a los impíos les encanta deleitarse en la tierra. No habrá ningún tipo de placer en el infierno, únicamente tormento de día y de noche por los siglos de los siglos. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, los segadores son los ángeles. Ahí nuestro Señor dice que los ángeles serán los encargados de recoger, como decía acá, o como dice en esta parábola, la cizaña por un lado para ser quemada y el trigo por otro para ser llevado al granero, y los cabritos por un lado y las ovejas por otro, tomando los dos ejemplos. Y vemos que en la Biblia nos muestra varias citas donde nos dice eso. Ya leímos unas donde nos decía eso, leamos otras, pero Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahora, versículo 40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos cómo Jesús hace un énfasis en cuanto al final que tendrá la cizaña, que es el ser quemada por ser una mala hierba con un fruto venenoso, y cómo él compara el fin de la cizaña con el fin que tendrán los no creyentes, los hijos de Satanás. Así como la cizaña es quemada, los hijos de Satanás, los no creyentes, también serán lanzados al lago de fuego y azufre, cuando llegue ese día final en el que Él juzgará a todas las personas, donde Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Este fin será un tormento eterno de lloro y crujir de dientes. Vemos en Judas 1:6 que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Debemos fuego eterno, prisiones eternas, oscuridad. Vemos cómo todas las descripciones que la Biblia nos hace acerca del infierno, del lugar donde serán atormentados los no creyentes, donde será quemada la cizaña, los hijos de Satanás, es un lugar de tormento eterno. En el versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, los justos resplandecerán. Vemos por lo menos en Daniel 12:3 que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vemos aquí que la Biblia nos dice que los justos resplandecerán. Pero ese resplandor de los justos no son por sí mismos, por algo propio de ellos, sino porque son portadores del manto de justicia de Cristo, manto de santidad de Cristo. Resplandecerán por los brillantes y deslumbrantes mantos de gloria que Cristo le colocará a las personas, mantos de incorrupción e inmortalidad. Se resplandecerán ya que no habrá ninguna mancha ni sombra de oscuridad, ya que serán como Cristo mismo, como el sol de justicia, compartiendo la gloria de Cristo en alma y cuerpo glorificado. Un comentario de un predicador dice: cuando el Hijo del Hombre regrese con sus ángeles, estos no solo separarán perfectamente a los malvados para castigo eterno, sino también a los justos para bendición eterna. El Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice: entonces vendrá el tan esperado y tan aplazado reino de justicia, en el cual no habrá personas malvadas, ni habrán malas acciones, y ni siquiera malos pensamientos. Este es el reino hecho realidad y eterno de nuestro Padre Celestial, en que todos los justos de todas las épocas resplandecerán como el sol. Como dice Daniel, allí los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente aquí Jesús no está hablando solo de oír las palabras que Él dice, las palabras que salen de su boca. Él no habla solo de escuchar el sonido que surge de unir unas letras, sino que Él nos habla de que comprendamos el verdadero significado de lo que Él nos está diciendo.
aquel significado profundo y espiritual de lo que él dice. Pero también podemos ver ahí cómo cada persona es responsable de entender aquello que él ha dicho. Por eso oremos a nuestro Señor pidiéndole sabiduría. Ahora, mis hermanos, iba a traer un comentario del señor Berkov acerca de las parábolas, pero no lo pude traer, donde por el género literario de las parábolas tienden a tener un sentido, ¿sí? A dar una enseñanza central. Se dice de que cuando se intentan colocarle significado a cada cosa de la parábola, podemos tender a crear algunas falsas doctrinas. Entonces vemos, por lo menos en casos como el de esta parábola, ¿cómo es que se llama? El que está tirado en el suelo y van pasando personas y no lo ayudan, el samaritano, donde cogen y empiezan, no, que el samaritano significa una cosa, que el sacerdote significa esto, que esta es la ley, que esta es la gracia, ¿sí? Y vemos que el Señor está hablando ahí de una cosa, pero cuando hacemos eso, no es eso lo que quise hacer con esta parábola, pero en esta parábola podemos ver algunas enseñanzas, otras enseñanzas, aparte de la central, que es el trigo y la cizaña, que son enseñanzas que están respaldadas por otras partes de la Escritura. Vemos nosotros, por lo menos, que podemos aprender también de aquí, y es la oposición que tiene Satanás a la expansión del reino. Vemos que Satanás desde un principio, lo vemos desde Génesis, que genera una oposición hacia el reino de Dios. Y esto es un llamado a nosotros a que estemos en guardia, porque como vimos en Primera de Pedro, él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Su propósito es estorbar la obra de Dios, y con ese propósito él va a introducir personas dentro de la iglesia y fuera de ella, tan parecidos a los verdaderos cristianos que ni siquiera los verdaderos siervos de Dios podrán ser distinguidos de estas personas. Así que debemos estar en guardia y debemos estar preparados, porque ya hemos sido advertidos de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos que la Biblia en 2 Corintios también nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y también sus ministros. Y vemos como en Primera de Juan nos dice de que muchas personas salieron de nosotros, o sea, estaban dentro de la iglesia, salieron de nosotros, dice, pero salieron porque no eran de nosotros. Eran cizañas que estaban mezcladas con el trigo. Vemos también cómo Jesús nos muestra de que la iglesia, hablando de la iglesia local, este lugar físico donde nos encontramos nosotros, no es perfecta, ¿sí? Que dentro de la iglesia van a haber verdaderos creyentes, pero también van a haber falsos creyentes. Va a haber trigo, pero también va a haber cizaña. También podemos ver aquí un llamado a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si somos trigo o somos cizaña. Porque, como podemos ver, el trigo y la cizaña se parecían tanto que se confundían el uno al otro. Y de pronto nosotros mismos podemos estar confundidos porque nos parecemos tanto al verdadero trigo que creemos que somos trigo, pero somos cizaña. Debemos un llamado a examinarnos a nosotros mismos. También podemos notar aquí lo imposible que es para nosotros reconocer con certeza a un verdadero creyente, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado también en precipitarnos a dar un juicio y decir, oye, sí, por poner un ejemplo, tú hiciste una oración de fe, bueno, entonces sí eres un creyente.
o decir, no, por esto y esto tú no eres un creyente. ¿Sí? Tenemos cosas que la Biblia nos dice, que son cosas que hace un verdadero creyente y son cosas que hace un falso creyente, que nos podemos guiar de ellas, pero nosotros no podemos dar un juicio certero de es así al 100%, porque no podemos hacerlo. También podemos ver aquí de que el juicio de Dios no es sino hasta el final de la historia. Como el mismo Jesús dijo, tenemos que convivir todo este tiempo, el trigo con la cizaña juntamente, y que solo habrá una separación en el día del juicio. Aunque nos parezca que se tarda, recordemos que sin duda llegará. Aunque a veces nos parezca que muchas personas no enfrentan las consecuencias de sus acciones en esta vida, sin duda, recordemos a la cizaña, habrá un día en que todo ser humano tendrá que darle cuentas a Dios. Y ese día pagará por todas y cada una de las cosas que hizo en esta vida. Podemos ver aquí también un juicio en el que los creyentes hoy, como les decía, no somos instrumentos de juicio divino. Nosotros somos instrumentos de gracia y de verdad. El creyente está llamado a predicar acerca del pecado y está llamado a enseñar acerca de todo tipo de injusticia, teniendo en mente cuando se hace estas predicaciones que el propósito de hacer estas cosas es para que por medio de esa predicación el Señor Jesucristo llame a los suyos y les dé fe y arrepentimiento, y así puedan nacer de nuevo y puedan llegar a ser hechos hijos de Dios y así poder dejar de ser hijos de Satanás, ya que hay un tiempo de espera para el juicio. Y mientras ese tiempo llega, mientras ese juicio llega, los creyentes y no creyentes debemos convivir juntos, debemos predicar para que haya salvación, para que haya arrepentimiento y fe, ya que nosotros, al convivir juntos, estamos uno al lado del otro, respiramos el mismo aire, disfrutamos del mismo sol, así como el trigo y la cizaña, disfrutamos de la misma lluvia, disfrutamos de la misma comida, asistimos a los mismos colegios, trabajamos en las mismas empresas y no se nos olvide que también podemos asistir a las mismas iglesias. También podemos ver aquí de que en ese día del juicio el único que juzgará será Dios, ya que Él es el único que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Como vimos también cuando estábamos hablando acerca del infierno, aquí podemos ver también la certeza de ese castigo. Como decía, muchas veces nosotros vemos que personas malas, impías, hacen cosas y no vemos que sufren, no vemos que tienen un castigo y se mueren. Y usted dice, vivió una vida feliz y se murió. Pero tenga la plena certeza de que Él pagará por todo lo que hizo. Eso lo vemos aquí en esta parábola también. La realidad del castigo eterno, la realidad del juicio final. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día en día. De día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Recordemos la realidad del castigo eterno, la realidad del juicio eterno. Y terminamos, mis hermanos, con la gloria futura de los santos en la presencia del Rey. Vemos en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Apocalipsis 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oremos, mis hermanos, sobre